Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Bienvenidos, queridos amigas y amigos, al nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Este es un podcast que está orientado a entregarte herramientas pragmáticas de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Hoy tenemos una invitada que para mí es de lujo y de honor. Vamos a estar con Soledad Matos, gerente de empresas Oracle, para hablar acerca del liderazgo femenino, liderazgo empático y cómo pasar de una simple moda a que eso sea algo real y concreto en tu organización. Es como pasar del saber al hacer, de la inspiración a la acción. Y para eso vamos a estar conversando justamente hoy con Soledad. Quería hacerles una invitación muy especial porque en pocas semanas estamos comenzando nuestro nuevo grupo de la certificación en coaching y liderazgo digital, que es un programa que tengo el privilegio de poder liderar, donde durante 10 meses entregamos a ejecutivos y líderes herramientas prácticas de coaching, trabajo en equipo y liderazgo digital. Cómo conectar a la distancia con la gente con la cual estás trabajando de una forma divertida, lúdica y también productiva. Así que los dejo a todos aquellos que quieran saber más acerca de las más de 100 herramientas prácticas digitales que entregamos. Escríbeme un mensaje vía LinkedIn para poder contarte más, porque comenzamos en muy pocas semanas. Soledad, te quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, feliz de estar acá. Un placer tenerte acá. Gracias por hacer un espacio en tu agenda tan agitada y apretada. Y quería comenzar esta conversación contigo preguntándote, para aquellos que no te conocen, hoy tú profesionalmente, ¿en qué estás enfocada? Mira, yo te podría contestar que en el negocio de Oracle y hacerlo más rentable, pero eso no se logra hacer si primero no estamos preocupados de las personas. Entonces mi principal foco hoy, dentro del rol que ejerzo, es lograr que las personas de la compañía estén contentas, les vaya bien, puedan crecer, y con eso el resultado de la compañía te aseguro que va a ser exactamente el mismo. Vamos a estar camino al éxito si logramos eso primero. Así que ese es mi mayor foco hoy día, ¿no? Y por supuesto tengo que cuidar los resultados de la compañía, pero creo que los resultados de la compañía se dan cuando esto otro lo tenemos rellenito, redondito, calentito, cuidadito, que tiene que ver con las personas que conformamos la organización, porque yo soy una convencida de que no existe un Oracle. Eso, viste que la empresa de repente la gente dice, no, pero es que la compañía tiene... La compañía es todos nosotros. Y al final del día, si todos nosotros no estamos saludables, es difícil que una compañía esté saludable. Gracias por compartir eso y me parece muy relevante esta conexión entre salud humana, salud empresarial. Creo que es una forma también de cómo yo lo estoy interpretando ahora a medida que te escucho. ¿Cómo Soledad Matos llega a interesarse, te lo digo directamente a ti, cómo te llegaste a interesar tú por este factor humano dentro de una organización, bueno, Oracle, que es tan como tecnológica también, pero cómo surge en ti
esa motivación? Yo creo que tiene que ver un poco también con las experiencias vividas, Gabriel, ¿no? Yo partí a los 16 años trabajando y me tocó ver muchas organizaciones en donde la verdad es que mm, las personas pasaban a ser más bien un rol y descubrir que el rol es volátil y que las personas quedan, para mí fue fundamental, ¿no? Y entender que el ser humano tiene que ir a la oficina y seguir siendo el mismo ser humano que en su casa. Por lo tanto, no puedes dejar las emociones en la casa, no puedes dejar las cosas que te pasan. Viste que antiguamente se decía, no, no, pero tú cuando vas al trabajo tienes que dejar todos tus problemas personales en la casa. Eso no existe, Gabriel. Uno lo lleva en la mochila igual y cada día que vas a la oficina, si tienes problemas emocionales, tuviste un problema con tu pareja, con los niños, en tu casa, alguien enfermo, es imposible que lo desconectes 100% y digas, bueno, acá voy a disfrazarme del rol de gerente general o del rol que me haya tocado en ese momento y el resto me olvido todo el día. No, porque probablemente eso que me pasa va a drivear mi actuar por muy profesional que yo sea. Está ahí, el sentimiento está ahí, ¿no? Entonces me fui dando cuenta de que es imposible hacer esa desconexión. Y por lo tanto, si eso yo lo multiplico por toda la gente que trabaja en una organización, quiere decir que el impacto de esas emociones en el quehacer diario, en la productividad, en cómo yo incluso me enfrento a un cliente un día para tratar de ir a vender algo, si yo estoy emocionalmente mal, probablemente no va a haber una coherencia entre mi corporalidad, lo que yo digo y las sensaciones y emociones que tengo, y las voy a transmitir. Entonces, nace como desde ahí. Justo antes de irnos live, me diste un ejemplo de esos cafecitos. Cuéntanos cómo funciona eso. Mira, yo tomé este rol en pandemia, ¿no? Entonces, mi gran malestar que me pasaba todos los días es que, pucha, no conozco a toda la gente entra, otros salen, y de repente me pasaba que entraba a los Zoom y estaban todas las caritas o las fotos o los dibujitos, lo que fuera que cada uno pone ahí, ¿no? Entonces a mí me faltaba esa parte de la conexión de cómo sé quién es Gabriel, si estoy viendo una imagen, lo estoy escuchando, pero no tengo idea de lo que le está pasando realmente, ni siquiera tratar de descubrirlo, ¿no? Entonces creamos un espacio que primero partimos dando una ronda, ¿no? Yo daba una ronda, línea por línea de negocio, conociendo a la gente, desde facility hasta la línea de revenue más relevante, ¿no? Todos aquellos que trabajen en la subsidiaria. Y nos poníamos a conversar de distintas cosas, generamos un espacio que se llamaba Hablemos Tetinca y traíamos novedades, hablábamos de temáticas como esta, por ejemplo, liderazgo empático, la gente opinaba. Pero era mucha gente y decidimos hacer un espacio en donde algunos colaboradores se pudieran inscribir a tomar un café conmigo, pero no hay una temática. Mucha gente esperaba, subía, incluso venía preparada con números para contar del negocio. Y la verdad es que lo primero que hacíamos era conversar quiénes eran cada quien, de dónde venían, que si tenían hijos salían temas de conversación de los hijos, o si eran mujeres a veces querían saber qué pasa con el liderazgo femenino en la organización y los hombres opinan. Y empezó a darse un espacio súper enriquecedor que nos permitió conocernos tanto a mí, conocerlos a ellos, como ellos conocerme a mí en una faceta totalmente distinta a la que tiene que ver con el día a día. Que muchas veces en la organización la haces en un cafecito, ¿no? Sí. Cuando, oye, tomemos un café y lo logras hacer. Bueno, acá lo hicimos así, la verdad que ha sido para mí súper enriquecedor y yo creo que la gente lo ha valorado. Tengo gente que me dice, primera vez que me siento a tomar un café para hablar de cualquier cosa con un gerente general, nunca había podido. Y ahí te vas dando cuenta también que en ese rol de gerente general que uno tiene, uno también es ser humano, también le pasan cosas, también hay días buenos y días malos, que no tienes todas las respuestas y que muchas veces esas respuestas hay que construirlas con otros. Y esos otros vienen y conversan contigo y surgen ideas, surgen cosas. Qué increíble y te admiro como por eso, como por un lado gerente general y una posición tan importante y por otro lado también como tu capacidad de conectar de una forma más como horizontal
con los colaboradores. ¿Cómo desarrollaste o aprendiste eso? Yo no sé si lo desarrollé, Gabriel. Yo creo que tiene que ver un poco de nuevo con lo mismo. Yo estoy convencida que los roles eh, son volátiles, ¿no? Hoy Mm, día te toca ser gerente general, mañana te toca hacer otra cosa, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces siento que las relaciones tienen que emparejarse. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé recién a trabajar, me costaba mucho tratar a mi jefe de tú. Entonces yo siempre los trataba de don Mario, don Guillermo, don Juan, don Pedro, o doña, no sé qué. Y de repente hubo jefes que me decían, pero ¿por qué no me puedes tutear? Y me costaba mucho porque en mi casa me habían enseñado que el rol, entonces el jefe, hay que tener cierto grado de respeto, pero el respeto no pasa porque yo te diga don Gabriel. Y eso lo fui aprendiendo. Y cada vez que yo siento, es una cuestión de sentir también, que cada vez que yo bajo ese peldaño que muchas veces nosotros mismos ponemos respecto de un rol, no es que viene el gerente general. Y es como que viniera Dios. Y no es Dios. Y cada día las personas quieren tener un jefe más cercano a él, más humano, no tan superhéroe, ¿no? Que se pone la capa y yo sé todo y soy dueño de saber el todo. Y la verdad que ese saber el todo, eh, yo siempre digo que el ego te miente, ¿no? Entonces, ese creerse que uno sabe todo, te va mintiendo y empiezas a no escuchar. Y cuando no escuchas, empiezas a taparte un ojo hasta que finalmente no ves nada. Y yo puedo tener diferencias con un colaborador respecto de una mirada de algo, pero eso no quiere decir, y yo lo digo mucho, ¿ah? Yo estoy dando una idea, pero no es la verdad. Díganme cómo lo harían distinto. Y empiezan a salir argumentaciones y de repente uno dice, bueno, en realidad yo estoy equivocada y tú tienes razón. Entonces, no es que, yo creo que no es que lo fui entrenando de manera natural, Gabriel, porque me pareció que bajar este pedestal es importante. Fíjate que nosotros hicimos un evento en pandemia con toda la organización y lo hicimos, el evento estaba armado en un club de campo, la persona que estaba mediando el evento estaba en el club de campo, estábamos en pandemia, nosotros todavía, ya terminando la pandemia, te diría yo, nosotros todavía no íbamos a la oficina y a mí me preguntaron, bueno, Sole, ¿por qué no te vas al club de campo y lo haces desde allá? Y yo dije, ¿y la gente dónde va a estar? En el Zoom. Bueno, no, entonces yo en el Zoom también. Porque ¿por qué yo voy a estar en un lugar privilegiado que todo el mundo quiere estar en el campo, con flores, con música, con, con una ambientación agradable, y yo voy a estar ahí y el resto va a estar en un Zoom en la casa? No, mm. vamos todos juntos. Y ese tipo de cosas son las que yo creo que uno como líder tiene que empezar a hacer. A mí me nace porque de verdad lo siento. Creo que cuando tú te muestras, si yo lo hubiese hecho desde ahí, el impacto es distinto porque yo también trato de pensar, si yo fuese el colaborador, ¿qué diría? Pucha, que claro, ella puede y nosotros no podemos, ¿no? Y a veces esos pequeños detalles son los que van destruyendo en vez de construir. Así que he ido tomando como esas cosas desde las experiencias de vida también, de haber tenido a lo mejor jefes súper inspiradores y otros que me hicieron armar la maleta y decir yo de aquí arranco porque no es donde quiero estar. ¿No? Y justo quería ir en esa dirección, quizás antes de hablar de nuevas ideas de cómo generar mayor empatía. Hablemos de la antipatía. O sea, ¿cuáles son las características concretas que quizás a ti te ha tocado vivir de lo contrario a la empatía dentro de una organización? Mira, tengo una historia de eso que tiene que ver con cómo es no responder emotivamente de manera adecuada. No responder emotivamente de manera adecuada. Entonces, yo hace mucho tiempo atrás trabajaba en otra compañía y me tocó vivir un momento muy crítico con una de mis hijas. Estaba muy enferma, tuvimos que hospitalizarla, estaba bastante grave y estuvo varios días en observación en la UTI. Bueno, a pesar de eso, yo seguí trabajando como lo hacen un montón de chilenos porque tenéis que cuidar la pega también. Entonces, bueno, había un ambiente en el que había que ir igual a la oficina, entonces yo me iba a la clínica, de la clínica a la oficina, de la oficina a la hora del almuerzo a la clínica y me la pasaba de esa manera, ¿no? Y
y cumpliendo las responsabilidades sin que nadie supiera mucho lo que me estaba pasando. Y un día me tocó justo ir con el que era mi jefe en ese momento a una reunión, entonces íbamos en su auto, yo recibí una llamada de mi hermano preguntándome cómo seguía mi hija, entonces obviamente le contesté y esta persona escuchó. Cuando corté, me dice, oye, ¿te pasa algo? ¿Qué pasó? ¿Estás con algún problema? Y yo comencé a contarle yo te diría, casi lágrimas en los ojos, porque además venía con toda la tensión y todas las emociones ahí acumuladas, lo que estaba pasando, y de repente me interrumpe, y me dice, espérate, espérate, pero es que antes te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el dueño de los gimnasios XX? Porque quiero ir a hablar con ellos de negocio. Y yo, Gabriel, sentí que en realidad había cero conexión con lo que a mí me estaba pasando, que la pregunta además no era genuina, era absolutamente política y que de verdad no le interesaba lo que me estaba pasando. Su cabeza seguía estando en otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, contesté, no seguí hablando del tema que me había preguntado antes de mi hija, llegamos a la reunión, hicimos la reunión, y yo me fui todo el camino de regreso diciendo, bueno, este es el lugar en el que quiero estar, es así como yo quiero llegar a tratar a la gente, sin... Porque es mejor no preguntar, Gabriel, ¿no? Si no vas a responder adecuadamente, es mejor no preguntar. Y uno tiene que, la gente se da cuenta de eso. Entonces esa fue una historia que te puedo contar que me pasó y me cambié de empresa. De hecho, me cambié, yo tenía un rol de gerente de ventas en esa compañía y me cambié en ese entonces a un rol de vendedora a otra. Entonces, cuando renuncié, me preguntaron, pero ¿cómo es posible si tu carrera va en ascenso y aquí eres gerente y allá te vas a ir? Es muy posible. Yo prefiero partir de nuevo de cero que quedarme en una organización que el liderazgo no se preocupa por la gente. Y tomé la decisión y me fui. Y te lo puedo poner desde el otro lugar. Me pasó también a mí tener que tener una conversación difícil con un colaborador mío, entrar al Zoom y poder leer en 2 segundos de conversación que yo tenía que cambiar mi tema porque a él le estaba pasando algo mucho más grande, mucho más importante, y preguntarle, ¿estáis bien? Para que saliera un no, no estoy bien, me pasa esto, me pasa lo otro, se quebrara y pudiéramos empezar a conversar de cómo lo apoyamos en el momento en el que está, porque eso me permitió entender que la conversación que yo iba a tener tenía que ver justamente porque el momento que él está viviendo era un momento muy complejo. Y por mucho que yo le dijera todo lo que le tenía que, solo lo iba a destruir, no iba a lograr generar nada bueno de esa conversación. Entonces uno tiene que ser capaz de leer eso y dejar eso un poco a un lado y preocuparse por el otro, porque esa conversación gatilló una mejora inmediata después en lo otro. Entonces, va por ahí, Gabriel. Yo creo que tenemos que ser responsables. Nuestro rol tiene una responsabilidad de liderazgo que tiene que ver con que nos tiene que importar lo que le está sucediendo al otro. De lo contrario, nos convertimos en organizaciones frías y calculadoras, y te aseguro que eso hoy, en el mundo en el que estamos viviendo, no va a generar frutos, porque incluso la gente que quiere venir a trabajar se fija en esas cosas. Entonces tiene un beneficio para la compañía también, en retención de talento, en atracción de talento, en empresas que no quieren trabajar contigo porque no eres diverso, no eres inclusivo, o estás demasiado centrado en ganar, 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 y no en aportar. Y creo que eso es el gran cambio que tenemos últimamente como sociedad, ¿no? Y sabes que al escucharte también me siento inspirado, porque es como que al escucharte estoy descubriendo una nueva forma quizás de entender el liderazgo. No es quizás frente a multitudes o presentaciones frente a miles de colaboradores, sino que quizás el liderazgo más potente ocurre en aquellos micro momentos de vínculo con otro ser humano. Yo estoy convencida de eso, Gabriel. O sea, uno puede generar acciones y está súper bueno generar montones de acciones, ¿no? Sí. Porque finalmente vas evangelizando de una u otra manera. Pero en el rol que uno tiene que tener humildad y uno tiene que entender que a veces uno también se equivoca y que a veces te fuiste muy por el lado del negocio y que está bien porque es tu rol y tienes que cumplir con el negocio, pero que ese negocio no va a crecer
si la plantita que trae la semillita del negocio no la vas regando todos los días, ¿no? Porque entonces se va a secar y el negocio se va a ver afectado. Y las organizaciones que son empáticas eh, o que tienen un liderazgo más empático, tienen efectos significativos en la innovación, en la retención, en la inclusividad, en el compromiso, en la cooperación. O sea, el 76% de las personas que experimentaron empatía en una organización por parte de sus líderes te informan que están mucho más comprometidas que con los que no. Y eso yo lo llevo como a la vida, eso pasa es como una familia. Si los papás no son empáticos, no escuchan, no entienden, no tratan de entender lo que le pasa a los hijos y son solamente dictatoriales, es muy posible que ese arbolito se vaya enchuecando. Bueno, acá es lo mismo, no es distinto. Y no es distinto porque las personas seguimos siendo la misma persona cuando vamos a la oficina. Entonces, nosotros buscamos en Oracle que la gente sea capaz de venir y ser la mejor versión de sí mismo. Y eso implica equivocarse, y por eso yo soy muy de decir, chuta, me equivoqué, perdón, tal vez la manera en que te lo dije no fue la correcta, porque de eso yo sí me puedo hacer cargo. De cómo Gabriel lo interprete, no me puedo hacer cargo, porque tú sabes que todos interpretamos las cosas de manera diferente, pero sí me puedo hacer cargo de explicarle a Gabriel que nunca tuve la intención de que lo interpretara de esa manera. Entonces, tenemos que cuidar las palabras, a veces la intensidad del negocio te genera que tú estés muy estresado por cumplir un número y podemos equivocarnos, pero siento que eso puede pasar. Pero la gente valora cuando yo te llamo y te digo, Gabriel, ¿sabes qué? Esto es de trabajo, disculpa yo si te falté el respeto o si te lo dije de una manera inadecuada, te pido disculpas. Y eso no nos hace más pequeños, nos hace mucho más grandes. Entonces, eso que tú dices de que son los micromomentos, claro que son los micromomentos. En un matrimonio son los micromomentos los que hacen que genere discusiones, no son las grandes discusiones. Son esas cositas, el que me miraste mal, cómo me lo dijiste, yo lo interpreté de esta manera. Entonces tenemos que ser capaces de también estar mirándonos todo el tiempo y analizándonos y tener la humildad para decir, aquí me equivoqué. ¿Cuál crees tú que es el aporte especial y único del liderazgo femenino o del ingrediente femenino justamente en el desarrollo de esta empatía? Quizás con ejemplos concretos sería genial. Mira, yo creo que tenemos habilidades diferentes producto del proceso de socialización que tuvimos las mujeres, que es distinto a los varones. Yo no creo que haya algo mejor o peor que hacemos, ¿no? Ni los unos ni los otros. Sino que nosotros estamos constantemente luchando por nuestra igualdad de derechos. Debemos reconocer que somos distintos en algunos aspectos y que eso distinto que tenemos es que probablemente las mujeres no tenemos el problema de mostrarnos vulnerables, por ejemplo. A los hombres les han dicho toda la vida, no tiene que llorar, usted tiene que ser fuerte, no muestre sus emociones, cómo va a ir a la oficina y mostrarse que está sensible. Y a las mujeres al revés, ¿no? Entonces como que de una u otra manera se nos permite llorar, no se nos permiten un montón de otras cosas, porque no podemos hablar fuerte, no nos podemos enojar, no es de señoritas no sé qué, una serie de otras cosas. Pero sí se nos permite llorar, sí se nos permite sentirnos vulnerables y decirlo. Y yo creo que no es que las mujeres seamos mejor en eso, sino que a los hombres, como te digo, no se les permitió. Entonces, cuando trabajamos juntos, se genera algo que potencia este tipo de habilidades distintas. Ahora yo te digo algo, las compañías están ávidas de tener estos liderazgos masculinos, también empáticos, vulnerables, no superhéroes y capaces de ponerse en el lugar del otro. Entonces, para mí no es que las mujeres seamos mejores en esto, sino que tenemos esta habilidad mucho más desarrollada probablemente, y eso es lo que hace que las empresas más diversas e inclusivas sean 6 veces más innovadoras según incluso estudios de Accenture. Porque es como bastante lógico. Si solo tengo puros hombres o solo tengo inclusive puras mujeres, todas pensando igual, todas yendo hacia el mismo camino, todas vestidas del mismo color,
la innovación ahí va a ser muy poca, ¿no? Entonces, tenemos que generar más espacios donde hombres y mujeres con nuestras habilidades podamos de alguna manera ponerlas al servicio y que fluya y se pueda innovar y se pueda crear cosas distintas. Yo creo que ahí está la habilidad de la mujer que, insisto, y quiero ser súper repetitiva en eso, los hombres lo tienen. Yo conozco muchos hombres que lo tienen y que cuando se sienten en espacios seguros, lo empiezan a aflorar. Y yo los invito a que afloren más rápido, porque de verdad que cuando se muestran desde ese lugar, las organizaciones crecen mucho más. Entonces, yo no les digo que vayan a andar llorando por la vida, yo tampoco ando llorando por la vida, pero sí el poder decir, sabes que yo también me equivoqué y ahí es donde las mujeres tenemos esa ventaja que tal vez no nos importa más tanto mostrar esa empatía o tenemos más orientación a las personas porque en la vida familiar estamos más orientadas a cuidar a toda la familia, generalmente somos las que estamos más preocupadas del marido, de los niños, de los abuelos, de los tíos, de los primos, por sobre incluso nosotras mismas. Entonces, eso lo volcamos en la organización, digamos, ¿no? Lo que no quiere decir que ustedes los varones no se preocupen desde otro lugar. No es más que eso para mí. Gracias por compartir esa reflexión. Y de hecho es algo que yo también estoy como trabajando también como facilitador de espacios de aprendizaje digital para líderes. Creo que trabajar la vulnerabilidad, la apertura, la autenticidad, en vez de crear un lugar donde las emociones dominan sin un norte, por el contrario, creo que profundizan los vínculos y aportan también a la creatividad y al logro de resultados también. Así es. Yo quería justamente ahí indagar algo que me pareció muy, muy interesante también de lo que dijiste, que es el, este rol como el rol más femenino, pero conectando eso con el tema de los resultados. Yo, cuando he planteado esta visión, a veces la reacción que tengo es, espérate, sí, o sea, está bien la comunicación, autenticidad, empatía, pero ¿cómo combinas eso con la exigencia de lograr los resultados? ¿Cómo combinas empatía con a la vez, con al mismo tiempo una responsabilidad por generar? ¿Cómo lo Lo que hacen pasa, ustedes eso en la práctica? lo que pasa es que es rudo con la tarea, pero justo y empático con las personas, Gabriel. Entonces, cuando uno logra establecer qué es tarea, qué es la parte de la tarea, y que muchas veces esa tarea te va a traer discusiones, Gabriel y yo nos vamos a juntar y vamos a tener visiones diferentes de la tarea, pero vamos a confluir en un consenso respecto del propósito de la tarea. Entonces vamos a ir buscando el mejor camino de hacer el propósito de la tarea, porque las tareas tienen que tener un propósito. Y cuando la gente entiende el propósito, empieza a fluir de mejor manera ese camino para lograr el propósito. Y el camino para lograr el propósito se construye juntos. Entonces, por eso yo te decía, no necesariamente yo sé y soy dueño de la verdad del cómo vamos a hacer esa tarea juntos, pero sí tengo que ser capaz de contarte el propósito. Y muchas veces lo que las organizaciones no hacen o los líderes no hacemos es explicar el propósito. ¿Por qué queremos llegar ahí? ¿Qué beneficios va a traer llegar ahí? ¿Qué caminos posibles hay para llegar ahí? Conversémoslos, discutámoslos, tal vez mi camino es más lento que el tuyo y el tuyo lo logra más rápido, pero el propósito tiene que ser siempre la base central y a veces vas a tener que ser duro con la tarea, lo que no quiere decir que seas duro con la persona. Ahora, las personas estamos esperando feedback de lo que hacemos también. Entonces, hay dos cosas que para mí son relevantes. Uno, que el pedido quede muy claro, para que no quede en la interpretación. Muchas veces el pedido no lo hacemos claro. Entonces le digo, Gabriel, tráeme un Excel con los datos del último año. Y tú me traes el Excel con los datos del último año. Ah, no, pero es que yo lo quería en columnas separadas de los últimos 5 años, lo quería en columnas rojas, y te fuiste y le hiciste rojas y verdes, y pusiste separadas. Pero tampoco te expliqué que yo quería un resumen en un gráfico de no sé qué, y entonces tú te empiezas a sentir frustrado porque la tarea también está mal. Entonces, claro, yo voy y te digo, Gabriel, pero está todo malo. Y la verdad es que no está todo malo. Está el pedido hecho como tú lo pediste.
Entonces, cuando tú empiezas a aclarar el pedido, a que ese pedido además esté lo suficientemente claro y el propósito lo suficientemente claro, yo te aseguro que el resultado va a llegar. Independiente que Gabriel, por lo demás, lo va a hacer distinto que como lo hace Soledad. Porque tenemos que entender que la gente reacciona distinto a ciertos pedidos también. Por ejemplo, a mí me gusta leerme las cosas en la noche porque funciona mucho mejor de noche y no sirvo para prepararlo durante una semana. Hay gente que si se lo pido de un día para otro, le complica mucho más porque le gusta prepararlo de una manera distinta y es más ordenado y cada día le gusta ir revisando un poquito. Entonces se demora 3 días más que yo, por ejemplo. No puedo pretender que la gente haga las cosas a mi ritmo o las haga como yo las haría. Tengo que tratar de entender cómo le acomoda a Gabriel hacerlas para que podamos cumplir con la tarea y el propósito en tiempo y forma. Si 3 días es mucho tiempo, hablaré con Gabriel y le explicaré que no puedo en 3 días, pero que entiendo que él no lo puede hacer en 1. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para tener esto en menos tiempo? Y eso es lo que te va generando que las cosas vayan fluyendo, porque si no, si yo no entiendo eso y no conozco a mi gente, no conozco el equipo que tengo, probablemente me voy a frustrar, pues no voy a obtener de todos el mismo resultado de la misma manera, porque lo hacen de manera diferente. Su manera de pensar es distinta, su manera de accionar es distinta, y eso es lo bonito, porque cuando nos sumamos todos con esos pensar distintos, hacer distintos, entonces innovamos, y eso que veníamos haciéndolo de una misma manera, resulta que se puede hacer de otra, y mejor. Pero si no te das esos espacios y solo das órdenes, es muy difícil que el objetivo que tú querías se cumpla y te vas a frustrar, te vas a enojar y vas a sentir que la gente no está haciendo su trabajo. Y entonces ahí es donde empiezan a fluir todos los conflictos internos también. Creo que eso que mencionaste de comunicar el propósito y también entender de que cada uno viene con su propio modelo mental y forma de trabajar también, creo que es fundamental. ¿Qué ejercicio o más que ejercicio, quizás dinámica grupal, como ejemplo nos podrías dar de cómo hacen ustedes dentro de Oracle para justamente tener conversaciones de creatividad y de claridad con el propósito? Mira, nosotros somos muchos en la compañía, entonces de repente intentamos buscar espacios donde ponemos alguna problemática, ¿no? Y que puede ser una problemática que se resuelve de manera, no sé, con un Excel, por decir algo, ¿no? O con una presentación de algo. Y hay otras dinámicas que en realidad son profundas, son de cultura, y esas se abordan de una manera distinta. No las resuelves con una presentación, no las resuelves con un libro que diga paso A, B, C, D, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es poner esas temáticas, que generalmente son conversaciones difíciles, Gabriel, que las intentamos mapear con el equipo de líderes, esas que no dirías, esas que las tienes debajo de la mesa y que no las estás sacando porque te da un poco de miedo sacarlas, pero que están ahí todo el tiempo presentes, esos elefantes gigantes debajo de la mesa, los tratamos de poner ahí, mapear, y dejar que la gente empiece a dar su opinión respecto de ese tema. ¿Y tú cómo te sientes con esto? ¿Y tú lo otro? ¿Y tú cómo lo resolverías? Y el otro lo resolvería distinto. Y empezamos a tomar nota de estas cosas para después llegar a un consenso de cuál es el mejor camino. Incluso para desarrollar el propósito así, porque muchas veces lo que yo entiendo como propósito, tú lo entendiste distinto. Entonces, bueno, creemos un propósito juntos para esta tarea. Y empiezan a fluir, no, pero es que, mira, ese propósito lo encuentro muy político, ¿por qué no entonces ocupamos esto otro? Y así se empieza a confluir. Y para lograr eso tienes que tener equipos diversos. No podemos ser todos iguales, entonces intentamos que nuestros equipos sean lo más diversos posible, lo más diversos no solo en género, no solo en hombre-mujer, sino que lo más diversos posible, y que a su vez sea inclusivo, porque la diversidad es una cosa y la inclusión es otra. Entonces queremos que la gente, los equipos de líderes, trabajen con sus equipos para que todos se sientan incluidos. Puede que tu idea no la tomemos hoy, pero la pudiste decir, la pudiste plantear,
nadie te dijo que esa idea era mala, sino que se dejó ahí anotada porque es una idea que podemos llegar a tomar y que nos va a servir para otra conversación difícil. Pero son dinámicas que yo creo que las organizaciones a veces tenemos poco tiempo para generarlas, ¿no? Y yo siempre le digo a mi equipo que está bien pensar, nosotros somos una empresa súper focalizada en el negocio en el día a día, ¿no? Somos una organización de ventas, todos focalizados a la venta, pero tenemos que generar espacios donde podamos tener estas otras conversaciones y yo espero que mis líderes dentro de la organización o mis gerentes, porque en realidad yo estoy convencida que el liderazgo más bien se ejerce, no necesariamente lo pone el cargo, ¿no? Lo puede ejercer cualquiera el liderazgo. Haga eso justamente, explicarle a sus equipos que cualquiera de ellos puede ser líder y por lo tanto genere espacios de conversación de distintas cosas, porque una organización que no escucha, que no es diversa y que no incluye, volvemos a lo mismo de antes, queda ciega. Y las cosas suceden, son la gente que trabaja en la organización la que sabe lo que hay que mejorar. Es la gente que trabaja con los clientes, la que escucha a los clientes y sabe qué quieren los clientes. Pero si no nos escuchamos y no nos generamos esos espacios, probablemente vamos a estar liderando desde el lugar que nos toque con una visión totalmente parcial, que es un poco lo que pasa con el género entre hombres y mujeres. Somos el 50% de la población, pero cada vez que hay innovación, la generan un grupo de hombres que no toman en vista lo que realmente las mujeres están pensando. Entonces, si yo no las incluyo, ese producto que quiero sacar probablemente no está tomando en cuenta lo que las mujeres queremos, ¿no? Entonces, desde ahí, la diversidad de género también se hace muy relevante, hombres y mujeres, ¿no? Quería destacar, hay tantas cosas que acabo de escuchar de ti que me gustaría destacar. No voy a ser capaz de destacarlas todas, pero una que me quedó dando vueltas es esta distinción entre diversidad e inclusión. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es diversidad es la capacidad de tener diversas, ¿cierto?, miradas, pero la inclusión es nuestra capacidad como líderes de validar aquellas visiones diversas. ¿Estarías de acuerdo? De validarlas y de generar espacio, en realidad, para que puedan dar su visión, para que puedan opinar, para que puedan traer ideas. Y fíjate que yo he aprendido que el que es más, ¿qué palabra ocupar? El que es como más disruptivo, el que interrumpe más, el que realmente te dice, no, es que no estoy convencido, ese tiene mucho que decir. Porque muchas veces en la organización nos encontramos con la gente que nos dice que sí a todo. Porque es más fácil, porque así no me compro un problema, porque ¿para qué me voy a ir en contra? Y es al revés. Nosotros necesitamos a la gente que dice, no, no estoy convencido de que eso es así. Entonces tienes que tener gente joven también, que hoy día los millennials son muy buenos para decirte, no, no me gustó, no me parece, Sí. no estoy de acuerdo con esto. Y darle espacio para que hablen. Y gente que tiene mucha experiencia, que es mayor, y que esos jóvenes tienen que darle un espacio porque hay sabiduría. Entonces, cuando eso confluye, y cuando esos espacios se generan y esas discusiones se dan, son enriquecedoras. Entonces, la inclusión tiene que ver con que me invitaste a la fiesta, pero me sacaste a bailar, como dicen por ahí. No me dejaste sentado en la silla mirando cómo todos bailaban, porque ¿qué es lo que yo discuto con las cuotas, ¿no? O sea, yo siento que a veces la cuota es necesaria, pero no sacamos nada con invitar a las mujeres a la mesa si las vamos a dejar sentadas en la mesa y no las vamos a escuchar. Bueno, no, pasa lo mismo con los jóvenes, pasa lo mismo con los más grandes, pasa lo mismo con los nuevos en la organización, que vienen con ideas nuevas, que con los que a lo mejor ya llevan mucho tiempo y de pronto necesitan que alguien les muestre un camino distinto. Entonces, incluir es vital. Diversos podemos ser todos. Hoy día yo veo muchas organizaciones diversas, pero no necesariamente inclusivas. Y ahí es donde yo creo que hoy día no hay espacio. Si no somos inclusivos, si hoy día las organizaciones no se vinculan desde otro lugar, con líderes con capacidades nuevas, si no desarrollamos esas capacidades, nos va a pasar que nos vamos a quedar sin personas que quieran venir a trabajar o sin clientes que nos quieran contratar o comprar. Entonces, es necesario trabajar eso de verdad y tener políticas ciertas, porque las políticas te sirven para llevarlo a la acción, ¿no? Entonces,
A mí me pasó el otro día que entré a hablar justo de este tema dentro de la organización, ¿no? Y estábamos hablando de que necesitábamos potenciar aún más el liderazgo femenino, etcétera. Y de repente habíamos mujeres y hombres, pero algunas mujeres hablábamos, pero los hombres tomaban la palabra y empezaban ellos a desarrollar el cómo. Entonces en algún minuto yo dije, oye, pero tenemos un montón de mujeres acá, y si las escuchamos, ¿qué opinan ellas? Y después trabajamos en el, porque al final te das cuenta que todos quieren hacer, pero no hay escucha. Entonces, muchas de las que estábamos en esa mesa nos empezamos a frustrar y algunas terminan cediendo y diciendo, bueno, ya, los hombres aquí que lo resuelvan. Y no es contra los hombres, es con los hombres. Los hombres hoy día ocupan la mayor posición de liderazgo en las compañías, por lo tanto tenemos que hacerlos con ellos, pero hay que escucharse, todos, hombres, mujeres, porque además muchas veces nosotras también nos ponemos en una posición donde en vez de sumarlos, los restamos. A mí me pasa que a veces Claro. dicen, evento para el Día de la Mujer. Ok, pero ¿por qué puras mujeres? No ¿Dónde se están los olviden de hombres? nosotros. ¿Por qué no los invitamos? No, ¿por qué no los invitamos a participar de ese Claro, día? claro. Y de los hombres también, Gabriel, porque ustedes viven un montón de cosas también que hay que validarlas. No somos nosotros. A mí no me gusta la postura de las mujeres sufriendo. Creo que nos ha tocado una vida dura y difícil. Creo que nos ha tocado luchar por los derechos. Pero para mí hay dos posiciones en donde nos quedamos llorando por eso y estamos todo el tiempo hablando de eso desde un lugar muy negativo, o desde donde cambiamos el relato y empezamos a validar que a ambos nos suceden cosas, porque salir a trabajar en otras épocas para mantener a la familia tú solo, hacerte responsable el 100% de ella, estar siempre en una posición de a mí no me entran balas, yo soy el hombre fuerte de la familia porque tengo que ser, tampoco es fácil. Entonces, tenemos que confluir esas historias de vida y ponerlas arriba de la mesa con el corazón abierto, con mucha humildad, con mucho respeto, validarnos y desde ahí empezar a construir inclusivamente con todo el resto de la sociedad que tenemos hoy día, que no tiene que ver solo con hombres y mujeres, ¿no? Entonces hay que ampliar el espectro, estamos viviendo en un mundo distinto y tenemos que ser capaces de ponernos a la altura de una sociedad mejor para mis hijos, tal vez ya no tanto, pero para mis nietos o bisnietos probablemente sí, y eso depende de lo que hagamos hoy día. Y yo digo siempre lo que dijiste tú un poco, ¿no? Del storytelling al story doing. Entonces, del hablar, hagamos cosas concretas. Cada cosa pequeña que hagamos va a sumar. Entonces, no nos quedemos porque una organización pequeña puede hacer cosas pequeñas, una grande, no importa. Todo lo que hagamos va a sumar en esa diversidad, en esa inclusión y en ese liderazgo. Pongamos siempre a las personas primero, porque de lo contrario, yo te diría que es muy difícil empujar el carro sin personas. Entonces, y las personas como son, somos todos distintos y eso es lo bonito. Sí, que creo que tiene que ver con la diversidad y la creatividad. Yo también, cuando trabajamos justamente con líderes y equipos, jugamos y a través del juego y lo lúdico, es increíble, Soledad, cómo aparecen miradas diversas. Es un contexto de aprendizaje lúdico al servicio del trabajo en equipo. Y es maravilloso lo que surge. Y se pueden hacer tantos juegos. Eh, yo incluso hago el juego de... Hay un juego que hago que se llama La solución está en tu escritorio. Entonces trabajamos con objetos que la gente tiene. Por ejemplo, aquí estoy mostrando mi botella. Y es increíble cómo la creatividad es solamente el resultado de darnos el permiso de probar, jugar y atrevernos. Eso. De que salga el niño que tenemos dentro, que muchas Sí, veces escondemos y guardamos, y ahí es donde la gente. Pero fíjate que tiene que ver también con el disfrute, con pasarlo sí, bien, porque en el trabajo también se puede pasar bien, también lo puedes disfrutar creando algo. Entonces, ¿por qué tiene que ser en un ambiente tenso, incómodo? Tenemos que buscar espacios donde podamos pasarlo bien también. Eso no quiere decir que seamos líderes irresponsables, que no estamos preocupados de la contingencia del momento, pero incluso esa contingencia del momento y esas preocupaciones, si las pones en la mesa, las compartes con tus colaboradores y las intentas solucionar desde un ambiente más positivo, más alegre, eh, más creativo, probablemente fluyen estos niños y fluyen las sí, personas que están escondidas detrás de esos roles
porque te tiene que haber pasado en más de una oportunidad que al inicio todos muy serios, el rol, todos en su rol ahí tratando de ver, a ver, pero si alguien se suelta un poco más, yo me suelto. Entonces, bueno, yo el llamado que le hago a los líderes es, sean ustedes los primeros. Sean ustedes que tienen posiciones de gerente los primeros en dar ese salto, el primero en no tener miedo a equivocarte. Y además que yo digo, en la vida hemos hecho el ridículo tantas veces, que hacerlo en un lugar cuidado con tus compañeros, con la gente que te conoce, tampoco es tan terrible, no Sí. pasa nada, te das cuenta que no pasa nada, lo disfrutas y surgen una cantidad de cosas y de espacios y de soluciones a problemáticas que nunca te imaginaste que iban a fluir. Entonces, yo digo, no todas las cosas se pueden resolver contratando a alguien que te enseñe cómo hacer un PowerPoint, por decirlo así, ¿no? Sino que hay cosas que se resuelven desde la cultura, desde las personas, y para mí esas son la gran mayoría de las problemáticas de las organizaciones, tienen que ver con las personas y con lo cultural. Entonces es ahí donde hay que trabajar, es ahí donde hay que abordar qué cultura quiero tener para que la gente pueda crear. Entonces cuando tú, un jefe, te dice, no, tu idea es muy mala, no, chuta, ya no me dieron ganas de volver a darte otra. Entonces, no hay ideas malas. Hay que buscar esos espacios. Y esos espacios así como los que tú planteas son muy buenos, Gabriel, porque nos salimos del rol que a veces nos dibujamos y nos Sí, permitimos ser más nosotros mismos. Y ahí es donde más fluye. Por eso nosotros decimos, trae la mejor versión de ti mismo ahora. me Esa es la encantó. que... Y de hecho, cuando yo escribí mi libro, que se llama Créete el cuento, mi libro que está acá, ahí, Créete el cuento, Ujú, ujú. justamente es una metodología de 3 pasos donde el core, como el corazón y el núcleo de mi propuesta en el libro, es el poder de la acción imperfecta. Y ahí hay mucho más que decir, pero muchas veces aceptando nuestra imperfección es la mejor forma de progresar y generar soluciones innovadoras, creativas y que también generan disfrute. Exacto, exacto. Yo, quizás una última reflexión antes de cerrar esta conversación era el tema de las nuevas generaciones. Hablaste de que las empresas están ávidas de esta nueva mirada del liderazgo como empático, auténtico y a la vez exigente y responsable. Y dijiste algo al principio de la conversación que me llamó mucho la atención, que es que también esto impacta en la atracción y el desarrollo de talento. ¿De qué forma concreta tú ves que las nuevas generaciones efectivamente están exigiendo o buscando lugares de trabajo con estas características? Gabriel, si no las tienen, se van. No les importa irse mañana. Entonces tú generas una tremenda inversión en traer talento nuevo y el talento nuevo no aguanta organizaciones duras, liderazgo anticuado, donde se hace porque Mm, yo quiero, así es como lo venimos haciendo, y si no les das espacio, también se van. Entonces, nosotros tenemos un programa de atracción de talento de jóvenes que salen de la universidad y lo que hacemos es, eh, hacemos todo un proceso de postulación, pero luego el proceso de selección es sin sesgo, porque no sabemos si son hombres, no sabemos si son mujeres, no sabemos qué carrera estudiaron, pero sí sabemos qué tan ligados están en el propósito nuestro, porque los hacemos trabajar en razón a eso, en presentarnos temáticas que tengan que ver con nuestro propósito y en resolver problemas que tengan que ver con nuestros valores. Entonces, espíritu emprendedor, actuar como dueño, y eso es lo que medimos. Y no nos importa tanto la carrera que estudiaron, porque yo estoy convencida de que hoy día, no quiero desmerecer a los que estudian ciertas carreras, pero podía estudiar 20.000 doctorados, pero si no tenéis ninguna habilidad emotiva, emocional, para entender y leer estas cosas, probablemente no te va a ir bien. Y los jóvenes lo que hacemos es que los hacemos pasar por toda la organización. Tienen pasantías por toda la organización, eligen dónde más les gustó, dónde mejor se sintieron, y los escuchamos mucho, y al escucharnos nos damos cuenta de que lo que buscan es esto, buscan poder desarrollar sus ideas, buscan poder ser emprendedores dentro de la compañía, no tienen ningún problema con los roles y cargos, por lo tanto, a un gerente general o al presidente de la compañía le van a decir, ¿sabes qué? Yo pienso que esto está malo.
No debiera funcionar así. Y si tú le llegas a decir, no, mira, tu opinión aquí no la puedes dar, o mira, así es como lo venimos haciendo, y no le preguntas, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Cómo lo harías distinto? Se van a ir los jóvenes. Se van a ir porque hoy día no es como antes, ¿no? Que uno decía, no, yo aquí me quedo, aquí me senté. No están buscando un espacio de confort desde la seguridad laboral. Quieren viajar, quieren aprender, Sí. quieren estar hoy día aquí, mañana en otro lado, aprender de tecnología, aprender de banca, aprender de un montón de cosas, con mentalidad muy emprendedora. Y si tú no te abres a eso, probablemente se te van a ir y no los vas a poder atraer. Porque te van a investigar y van a mirar van a mirar lo que tú leas, van a mirar lo que tú pones en las redes sociales, van a mirar tus publicaciones en LinkedIn y van a decir, no, aquí no, aquí no me gusta. Entonces no vas a traer talento. Entonces es muy fuerte. Y lo mismo pasa con los mayores que tenemos en la organización. Nosotros trabajamos mucho la diversidad porque también tienes que tener gente que tenga otra mirada desde la experiencia para poder compartirla. Entonces, el mundo ha cambiado mucho y yo creo que si uno no ve eso y no lee, te vas a ir quedando sin gente que quiera venir a trabajar, o te vas a convertir en una organización sin estas mentalidades nuevas que te digo, Gabriela, además sacan muchísimas ideas disruptivas que uno dice, wow, esto en realidad está buenísimo, hagámoslo, probémoslo. Y la gente, si no le das el espacio, probablemente, y debe pasar en tu casa si tienes hijos más Sí. adolescentes, si no les das, mira, se hace así porque yo quiero, no existe con los cabros, o sea, no hay una explicación de por qué no, y son chicos, yo tengo una nieta que tiene 6 años y tú le dices, ya no haga eso, pero ¿por qué no? ¿Y por qué no lo puedo hacer así? A mí me gusta hacerlo así, pero ¿por qué no? Y si no le explicas por qué, y puede que le expliques y aún así no lo convenzas, ¿no? Entonces, y eso lo hace más entretenido todavía, ¿no? Sí. Porque para qué tenemos organizaciones planas, todos iguales, haciendo todo igual. Genera mucha innovación, tener gente distinta. Me encantó, aprecio mucho tu reflexión y quería ir cerrando esta conversación preguntándote a aquellos que escucharon este live o la grabación de este podcast y quieren y les gustaría conectar contigo, ¿cómo pueden hacerlo? A través de LinkedIn, yo recibo por LinkedIn todas mis... Contesto yo creo que el 99% de los mensajes que me mandan, Gabriel. Ya. Porque incluso cuando posteo algo me pasa que mucha gente quiere preguntarme o compartir algo y creo que si vamos a ocupar las redes sociales para postear algo, bueno, ocupémoslas también para conversar con la gente, así que vía LinkedIn es el mejor camino. Yo leo todos mis mensajes apenas puedo. Soledad, yo te quiero agradecer por tu tiempo. Siento que podría estar escuchándote por horas y siento que este es recién el inicio de una conversación que entre los dos podemos tener mucho más profunda y más extensa. Y quería agradecerte por tu tiempo y compartir con nosotros tu experiencia. A ti, Gabriel, por poner estos temas en la mesa, porque a veces creemos que son otros los importantes y la verdad que esto no solo es urgente y importante. Gracias, Soledad. Me despido entonces con mucho cariño y seguimos en contacto. Nos vemos, un abrazo, que estés muy bien. Chao, un abrazo. Gracias a todos por acompañarnos. Un episodio más de este podcast. Quiero dejarlos invitados nuevamente a participar de nuestro programa de formación en coaching y liderazgo digital. Justamente estamos también integrando este nuevo paradigma de liderazgo que quizás es el que ya llegó, que es un liderazgo, sí, de conectividad, de responsabilidad, creatividad, inclusión y diversidad. Así que si estás interesado en aprender más de 50, de hecho casi 100 herramientas de liderazgo digital a través del juego, ponte en contacto conmigo vía LinkedIn para poder compartir contigo este viaje de aprendizaje que comienza en pocas semanas. Me despido entonces con mucho cariño. Gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales.
en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.